Solemos pensar que los desastres naturales son, bueno, cosa del destino, ¿no? Algo impredecible. Pero, ¿y si te dijera que no es así? Vamos a ver por qué un desastre en realidad es algo que se puede prever y, sobre todo, cómo entender de dónde viene es la clave para poder evitarlo. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta, ojo, no tiene nada que ver con la suerte, es pura ciencia. Hay un método, una forma de entender el riesgo que lo cambia absolutamente todo. Venga, vamos a desgranarlo desde el principio. Vale, para empezar, hay que desmontar un mito. Una idea que tenemos todos muy metida en la cabeza. Usamos fenómeno natural y desastre natural como si fueran lo mismo, pero no lo son. La diferencia es gigante y es justo en esa diferencia donde entramos nosotros, donde está el factor humano. A ver, pensemos en ello. Un terremoto que ocurre en mitad de la nada, en un desierto donde no vive nadie, pues es solo eso, un fenómeno natural. Impresionante, seguro, pero no es un desastre. El desastre aparece cuando ese mismo terremoto, con la misma fuerza, golpea una ciudad llena de gente. Es ahí, en ese choque entre la naturaleza y la sociedad, donde nace el problema de verdad. Entonces, si un desastre es esa interacción, ¿qué lo compone? ¿Cuáles son sus ingredientes? Pues mirad, es que es casi como una receta de cocina. Para que tengamos un riesgo real, necesitamos mezclar 3 ingredientes clave, ni más ni menos. El primer ingrediente es la amenaza. ¿Y qué es la amenaza? Pues sencillamente el fenómeno natural. Es la probabilidad de que ocurra un terremoto de cierta magnitud o una inundación de X metros en un sitio concreto. Y esto es importante. Este es el ingrediente que nos viene dado, el que en principio no podemos controlar. Vamos con el segundo, la vulnerabilidad. Y aquí, ojo, es donde la cosa se pone interesante, porque aquí sí que entramos nosotros de lleno. La vulnerabilidad es básicamente lo frágiles que somos ante esa amenaza. Hablamos de edificios que no están bien construidos, de una economía que se puede venir abajo fácilmente o de una población que no sabe cómo reaccionar. Es, como se suele decir, nuestro talón de Aquiles. Y el tercer y último ingrediente es la exposición. Esto es muy fácil de entender. Es simplemente qué hay en el camino de la amenaza. Hay gente, hay casas, hospitales, porque podemos tener el huracán más bestia de la historia, pero si pasa por una zona donde no hay absolutamente nada, el riesgo es cero. La exposición cuenta cuántas cosas y cuántas personas están, expuestas al peligro. Y aquí viene la magia. Si cogemos esos 3 ingredientes, la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición, y los multiplicamos, ¡boom!, ahí tenemos el riesgo. ¿Y esta es la idea más potente de todo esto? A lo mejor no podemos parar el huracán, eso es verdad, pero sí que podemos hacer algo con los otros 2 factores. Podemos reducir la vulnerabilidad, construyendo mejor, por ejemplo. Y podemos gestionar la exposición, decidiendo no poner un hospital en una zona que se inunda siempre. Ahí es donde tenemos el control. Muy bien, ya tenemos la fórmula, la receta del riesgo. Pero claro, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? Pues con una herramienta potentísima, los mapas de riesgo, los mapas de zonificación. Imaginemos que es como trabajar con transparencias, con capas. En la primera capa dibujamos el mapa de la amenaza. Estas son las zonas donde es más probable que haya una inundación. En una segunda capa, encima, dibujamos la exposición. Aquí están las casas, los colegios, los hospitales. Y luego, al juntarlo todo y añadirle la capa de la vulnerabilidad, por ejemplo, si los edificios de una zona son viejos y frágiles, de repente vemos con una claridad total dónde se encienden las alarmas, dónde el riesgo es máximo. ¿Y qué obtenemos? Pues un mapa. Un mapa que es como un semáforo. Nos colorea el territorio en zonas de riesgo alto, medio y bajo. Ya no estamos hablando de yo creo que o me parece que. No, no. Ahora tenemos una imagen clara de dónde están los puntos calientes, los lugares más peligrosos. Y tener eso claro es absolutamente clave para poder tomar buenas decisiones. ¿Pero para qué sirve esto en el día a día? Pues para cosas importantísimas. Para decidir, por ejemplo, oye, aquí, en esta zona roja, no vamos a construir un hospital nuevo. Sirve para que la gente sepa el riesgo que corre en su propio barrio. Y sobre todo, para poner el dinero y los esfuerzos donde de verdad hacen falta. Al final, no son solo mapas bonitos, son herramientas que salvan vidas. Vale, tenemos el mapa, genial. ¿Hemos terminado? Pues no, ni mucho menos. Tener el mapa es solo el primer paso. La gestión del riesgo es algo que no se acaba nunca. Es un ciclo continuo, un trabajo constante. Y este ciclo tiene, digamos, 3 grandes fases. La primera, ya la hemos visto, el conocimiento del riesgo, es decir, hacer esos mapas y entender a qué nos enfrentamos. La segunda es la reducción del riesgo. Vale, ya sé dónde está el peligro, ahora voy a hacer cosas para reducirlo, como reforzar edificios o construir defensas. Y la tercera es el manejo del desastre. Porque seamos sinceros, por mucho que nos preparemos, a veces los desastres ocurren igual. Y esta última fase, la de manejar el desastre, se divide en otros 3 momentos.
Primero, la preparación, que es todo lo que hacemos antes de que pase nada. Tener un plan de evacuación, hacer simulacros. Luego viene la respuesta, que son las acciones cruciales durante y justo después del evento, cuando cada segundo cuenta para salvar vidas. Y por último, la recuperación, que es ese camino, a menudo muy largo y duro, para reconstruir y volver a la normalidad. Bien, hemos hablado de mapas, de ciclos, de fases, pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿A dónde queremos llegar con tanto trabajo? Pues la meta final tiene un nombre, y es un concepto superpotente: la resiliencia. Y ser resiliente no significa ser invencible, ¿eh? No es que no nos vaya a pasar nada. Ser resiliente significa que como sociedad tenemos la capacidad de aguantar el golpe, de adaptarnos y, lo más importante, de recuperarnos rápido y bien. A mí me gusta la imagen del junco, que se dobla con el viento pero no se parte, pues eso es la capacidad de volver a levantarse. Y esto es fundamental. Cuando toca recuperarse de un desastre, el objetivo no puede ser simplemente volver a poner las cosas como estaban. No, el verdadero reto y la gran oportunidad es reconstruir mejor. Es aprovechar ese momento para corregir todo aquello que nos hacía vulnerables desde el principio. Así que, en resumen, todo esto de la gestión de riesgos nos da las claves no solo para reaccionar cuando pasa algo, sino para ir un paso por delante, para anticiparnos. La pregunta al final no es si va a haber otro terremoto o inundación. La pregunta es cómo de preparados vamos a estar cuando llegue. Porque, y con esto me quedo, la seguridad no es cuestión de suerte, es cuestión de un buen diseño.